World Cup is Qatar. Sabemos que has visto cualquier cantidad de videos acerca de Qatar en los últimos meses, pero lo que traemos hoy es algo urgente, algo que consternará a las masas cuando salga a la luz. Cifras desgarradoras. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Este tema es de suma importancia y no te lo puedes perder. La Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 escondió oscuros secretos. Miles de personas murieron para hacer este mundial y los que sobrevivieron están siendo silenciados. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores. Cuando estábamos enfermos no nos permitían quedarnos en la cama. A veces me pregunto si no sería mejor estar muerto. ¿Recuerdas ver a Messi levantar la copa? El mundo estaba extasiado viendo las noticias, pero nadie conocía la terrible verdad. Esta copa es la copa de sangre. Qatar es un país muy rico, pero ha ocultado miles de crímenes contra la humanidad para no quedar en evidencia ante el mundo. El suelo qatarí está manchado de sangre inocente, y el gobierno hace lo imposible para hacer ver que nada ha pasado. ¿Cuáles son estos terribles hechos que Qatar oculta? ¿Cuánto dinero ha gastado el gobierno para callar sus crímenes? ¿Cómo afecta esto a los países más pobres de la región? Mira este video, donde te enterarás por qué el mundo acusa a Qatar de ser un país que viola los derechos humanos, y cuáles son las consecuencias en la economía global. Qatar, un pequeño país en el Golfo Pérsico con una inmensa riqueza, gracias en gran parte a sus reservas de petróleo. Recientemente, ha estado en la boca de todos por haber organizado la Copa Mundial de Fútbol 2022, pero Qatar es bastante interesante por muchas razones, especialmente para los economistas. Es uno de los países más ricos del planeta en términos de Producto Interno Bruto per cápita, con el residente promedio de Qatar, produciendo $61.000 al año en producción en 2021. Y a pesar de su diminuto territorio, su población explotó en el siglo XXI, de alrededor de 650.000 habitantes en el año 2000, a más de 3 millones de habitantes en 2022. Este aumento masivo se debió a la gran afluencia de trabajadores migrantes, en su mayoría hombres jóvenes de India, Nepal, Bangladesh, Filipinas, Indonesia y otros países subdesarrollados o en desarrollo. La situación de los trabajadores migrantes en Qatar ha sido muy discutida en los medios de comunicación de todo el mundo, antes y durante la Copa del Mundo. Innumerables artículos explicaron las dificultades de los jóvenes que fueron a trabajar a Qatar, mientras miles de ellos trágicamente nunca regresaron a casa. Las terribles condiciones que estos trabajadores se ven obligados a soportar al otro lado del mundo, y que los hace dejar sus hogares, significa que debe haber una fuerza superior que los obliga a seguir regresando al desierto para trabajar en Qatar. El dinero que estos trabajadores pueden ganar, aunque podrá ser insignificante para muchos en los países avanzados, puede tener un gran impacto en la forma de vida de sus familias en casa. Incluso más allá de esto, el poder adquisitivo colectivo de estos trabajadores puede cambiar las economías enteras de sus países de origen, pero no siempre en el buen sentido. Desde la perspectiva del economista, Qatar ofrece un excelente caso de estudio para analizar las razones de la mano de obra migrante, así como las consecuencias para los países de origen y los países de acogida. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Este es un problema mucho más grande de lo que se cree. Los migrantes ya representan aproximadamente el 5% de la fuerza laboral mundial actualmente, y a medida que el mundo se vuelve más interconectado, ese número solo aumentará. Así que hay una muy buena probabilidad de que su país de origen también se vea afectado de una manera u otra. La migración laboral no es un fenómeno nuevo. Se puede ver a lo largo de la historia humana,
Pero con casi el 90% de su población siendo extranjeros, Qatar está en una liga aparte. Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos que la mano de obra migrante puede aportar a los países de acogida? ¿Cuáles son los inconvenientes económicos que esos países deben tener en cuenta? ¿Y hay alguna manera de evitar estos problemas y mejorar las condiciones para los trabajadores? Qatar tiene la tasa más alta de trabajo migrante en el mundo. Esto se debe a las limitaciones en su producción y su deseo de construir infraestructura para albergar negocios y turismo, mucho después de que se agoten sus reservas de petróleo. Qatar tiene el capital, pero no la fuerza laboral para construir infraestructura a gran escala. Este hecho se hizo aún más evidente cuando el país fue seleccionado para albergar la Copa del Mundo, lo que significa que aún no se habían construido los 7 estadios en los 12 años restantes. Reclutar trabajadores del extranjero era la única manera de lograr un esfuerzo tan enorme. Los trabajadores de la construcción no son el único tipo de trabajadores migrantes en Qatar. Los hoteles, restaurantes e instalaciones públicas también necesitan personal. En este punto, también hay que recordar que Qatar también alberga a los llamados profesionales que trabajan, expatriados altamente calificados que trabajan en todo tipo de trabajos, como contabilidad, recursos humanos, tecnología y marketing, para varias empresas qataríes o internacionales. Por lo tanto, hay que diferenciar entre inmigrantes altamente calificados y poco calificados, ya que tienen efectos muy diferentes en los países de acogida. Un factor a considerar es si los inmigrantes sustituyen o complementan las habilidades de los trabajadores existentes. En algunos países, los trabajadores migrantes son sustitutos de los trabajadores existentes, lo que crea competencia y conduce a un mayor desempleo. Para dar un ejemplo más concreto, si muchos médicos vienen del extranjero a un nuevo país, la oferta de médicos aumentará. Esto reduce los salarios ya que algunas clínicas tienen más médicos para elegir al contratar. Además, si el número de puestos no aumenta, los médicos locales podrían perder sus puestos de trabajo ante los recién llegados. Ahora, esto es típicamente lo que preocupa a la gente cuando se trata de inmigración, pero suponiendo que este proceso se gestione correctamente, la migración calificada rara vez es un problema, porque los gobiernos tienden a ofrecer solo visas calificadas a personas con las habilidades que su economía carece. En Qatar, esto no es un problema. La demanda de mano de obra es alta, por lo tanto, los expatriados no están amenazando las oportunidades de empleo para los locales. Además, los inmigrantes a menudo crean nuevos empleos. Los inmigrantes significan más residentes en un país, lo que a su vez hace que se empleen médicos adicionales. En Qatar, la enorme afluencia de trabajadores creó la necesidad de vivienda y otros servicios esenciales, lo que a su vez creó aún más demanda de mano de obra expatriada. Este efecto puede convertirse en un beneficio para la fuerza laboral local, debido al crecimiento posterior de la economía. Toda la nación está creciendo, lo que deja más para todos. El hecho de que los trabajadores migrantes sean positivos o negativos en los salarios de la población nativa, depende de la magnitud de la competencia. La población nativa de Qatar tiene muy pocos trabajadores poco calificados, por lo que es probable que domine el componente complementario. Más trabajadores de la construcción migrantes significan más demanda de gerentes e ingenieros para trabajar en los proyectos. Si bien el sistema puede ser bueno para la economía en su conjunto, ¿qué pasa con la situación de los propios trabajadores migrantes? Según los informes, las condiciones de los trabajadores migrantes son difíciles. Los testigos describen malas condiciones de trabajo, alojamiento incómodo, promesas incumplidas sobre el pago, y trabajo agotador, en un calor superior a 50 grados centígrados, o 125 grados Fahrenheit para los estadounidenses. Dadas las duras condiciones, ¿por qué alguien estaría dispuesto a trabajar en Qatar? La respuesta obvia es que el dinero o la promesa de lograr un futuro mejor para la familia es un fuerte motivador. Muchos países en desarrollo se enfrentan a una pobreza tan grave que simplemente hay una falta de opciones para las personas. Tomemos Nepal, por ejemplo, uno de los países con más trabajadores en Qatar. Nepal ha luchado durante décadas para proporcionar oportunidades significativas a gran parte de su población, particularmente a aquellos que viven en el campo.
Atrapados en la pobreza, cientos de miles de esos ciudadanos ahora buscan trabajo en el extranjero cada año. El gobierno nepalí estima que son parte de un éxodo en curso, que ha visto a más del 25% de la población de Nepal emigrar para trabajar en el extranjero, desde que comenzaron a recopilarse registros en 1994. Muchos trabajadores envían remesas a casa, lo que, según el Banco Mundial, puede ayudar a aliviar la pobreza en los países de ingresos bajos y medios. Las remesas han aumentado rápidamente en los últimos años, y ahora representan la mayor fuente de ingresos extranjeros para muchas economías en desarrollo, más que la inversión extranjera directa o la ayuda extranjera. Por esta razón, algunos de estos gobiernos alientan a sus ciudadanos a trabajar en el extranjero, lo que resulta, por ejemplo, en un acuerdo de trabajo formal entre Nepal y Qatar. Es difícil estimar el tamaño exacto de los flujos de remesas, porque muchos se efectúan a través de canales no oficiales. En todo el mundo, se proyecta que las remesas internacionales de migrantes registradas oficialmente alcancen los $630 billones a países de ingresos bajos y medianos este año. Para Qatar, el último valor para 2021 fue de $860 millones estadounidenses. Se cree que los flujos no registrados a través de canales informales son al menos 50% mayores que los flujos registrados. Las remesas son especialmente importantes para los países de bajos ingresos y representan casi el 4% de su PIB en promedio. En general, los análisis entre países revelan que las remesas han reducido la proporción de personas pobres en un país. En los hogares más pobres, las remesas son hechas para pagar bienes de consumo básicos, vivienda, educación infantil y atención médica. En los hogares más ricos, pueden proporcionar capital para pequeñas empresas y actividades empresariales. Las remesas tienen implicaciones económicas reales para los países emisores y receptores, pero es momento de hablar de los beneficios para países como India o Nepal, de donde provienen los migrantes. Ya se ha mencionado la enorme afluencia de dinero a los hogares pobres. Las remesas son una transferencia de hogar a hogar, que beneficia directamente a los estratos más pobres de la sociedad. Los pobres tienen una mayor propensión marginal a consumir. Este principio se refiere a qué porcentaje de ingresos adicionales se gastará en comparación con el ahorro. Imagine que su gobierno decide dar a cada ciudadano una transferencia directa de efectivo de $500 estadounidenses para hacer frente al aumento de los costos de energía debido a la guerra en Ucrania. Los hogares más pobres, que luchan por llegar a fin de mes, tienen más probabilidades de gastar ese dinero en sus gastos de la vida diaria, en lugar de ponerlo en su cuenta de ahorros o invertirlo. Se ha encontrado lo contrario para los miembros ricos de la sociedad, cuyas necesidades diarias están cubiertas de cualquier manera. Un aumento en el consumo interno es beneficioso para la economía local, ya que existe una gran demanda de bienes, lo que ayuda a las empresas locales y crea empleos. También aumenta la cantidad de impuestos recaudados por el gobierno. Incluso si el dinero no se gasta, no todo son malas noticias. La investigación revela que en los países donde el aumento de las remesas está asociado con un aumento de la inversión en lugar del consumo, se puede observar una relación positiva aún más fuerte entre las remesas y el crecimiento del PIB. Las remesas pueden tener un impacto positivo en el crecimiento de una economía al proporcionar acceso al crédito, ya que pueden usarse como garantía para préstamos. Más allá del efectivo recibido de las remesas, la migración laboral también puede tener un impacto beneficioso en el capital humano. Se ha demostrado que los migrantes que regresan de trabajar en el extranjero tienen una mayor propensión a desarrollar sus propios negocios. Han estado expuestos a cómo se administran las empresas en los países más desarrollados, y pueden reconocer las tendencias dentro de su país de origen y crear una empresa para aprovechar las oportunidades. Ahora, para saber si las remesas son un positivo neto para las naciones menos desarrolladas, esto dependerá de las circunstancias y ciertamente viene con varias desventajas que vale la pena considerar. La escasez de mano de obra puede ocurrir particularmente cuando los trabajadores altamente calificados abandonan el país. Las transferencias de dinero a las poblaciones que permanecen en el país también pueden acabar con los incentivos del receptor para trabajar.
Si la cantidad de remesas supera los ingresos esperados del trabajo del receptor, este flujo de ingresos externos puede desalentar la participación en la fuerza laboral, inducir el desempleo voluntario y fomentar una cultura de dependencia. Otro efecto muy interesante puede ocurrir a nivel macroeconómico, dado que el flujo de remesas es sustancial, en comparación con el tamaño de la economía. Las grandes entradas de divisas debido a las exportaciones de recursos pueden hacer que una moneda nacional se aprecie, y exactamente lo mismo sucede debido a la entrada de remesas. Si las remesas son grandes, el país receptor podría enfrentar una apreciación del tipo de cambio real, que podría hacer que su economía sea menos competitiva internacionalmente. Las exportaciones del país son menos competitivas en precios, ya que los bienes se vuelven más caros para otros países a medida que la moneda nacional aumenta de valor. Esto puede acabar con las industrias nacionales de los países en desarrollo. Veamos un ejemplo hipotético. Supongamos que los trabajadores migrantes de Nepal envían sus ganancias en riales cataríes, la moneda de Qatar, de vuelta a casa. En Nepal, el agente local a cargo de la remesa transfiere el monto en rupias nepalíes a la familia receptora del trabajador. En el proceso, las rupias tuvieron que comprarse con los riales, lo que aumenta la demanda de rupias nepalíes. Si hay una gran demanda en una moneda, se aprecia, lo que significa que se vuelve más valiosa en relación con las monedas extranjeras. Una moneda nepalí fuerte hace que sea más barato importar bienes, y los ciudadanos nepaleses tienen más poder adquisitivo cuando viajan al extranjero, pero esto también aumenta los precios de los bienes producidos en Nepal. Supongamos que Nepal tiene una enorme industria de alfombras, que emplea a muchos trabajadores nepaleses y contribuye al público en forma de impuestos. Los compradores de esas alfombras se encuentran principalmente en el extranjero. Debido al aumento en el valor de las rupias nepalíes, estas alfombras de repente serán más caras para esos clientes internacionales, y se volverán menos competitivas. Dado que las alfombras de Bangladesh y Myanmar son más baratas, los clientes internacionales preferirán comprarlas en esos países, y entonces la industria nepalí dejará de existir, reduciendo las oportunidades de empleo y la producción industrial en el país. Esta desaceleración en la industria nacional solo funcionará para empobrecer al país y, en última instancia, hacerlo más dependiente del dinero que sus trabajadores ganan en el extranjero. En el caso de Qatar, dado el pequeño tamaño de su población nativa, la importación de un gran número de trabajadores migrantes es la única opción que tenían para ampliar su restricción laboral y diversificar su economía lejos del petróleo y el gas. La economía de Qatar es mucho más grande hoy de lo que hubiera sido de otra manera, debido a la mano de obra migrante. Los grandes proyectos, construidos con la ayuda de trabajadores migrantes, también crean oportunidades para que los trabajadores nativos desarrollen sus habilidades y experiencia, ayudando a desarrollar su capital humano. Sin embargo, este auge económico ha tenido un enorme costo humano y seguirá haciéndolo, hasta el momento en que trabajar en condiciones terribles al otro lado del mundo no sea la mejor oportunidad que tienen estas personas para salir de la pobreza. Desafortunadamente, cuanto más dependa la gente de un país de la opción de trabajar en el extranjero para salir de la pobreza, más terminará dependiendo el país de los ingresos que genera trabajar en el extranjero, lo que solo perpetuará este ciclo. Te felicito por haber llegado al final de este video, eres genial. Que no se te olvide ir a la descripción del video, donde tenemos recursos importantísimos para tu vida financiera. Por ejemplo, si tú estás actualmente hundido o hundida en deudas, hay una solución que te ayudará a romper esa maldición. El gobierno estadounidense pasó una ley de protección al consumidor, que le da el derecho a la gente para que no paguen sus tarjetas de crédito. Ahora, no es tan fácil como se oye, pero existen compañías profesionales que se dedican a hacer este tipo de arreglos con las compañías de crédito, y pueden reducir y eliminar tu deuda hasta un 50% de lo que debes. Estas compañías tienen abogados que conocen muy bien las leyes y negocian tu deuda para reducirla. Estas compañías de eliminación y consolidación de deuda se comunican con las compañías crediticias y básicamente los acusan de acoso crediticio, que significa que estas compañías, usando tácticas de mercadotecnia, te lavaron el cerebro para que consumieras sus productos y que terminaras con una gran deuda. Las compañías crediticias, al sentirse amenazados y culpados, ceden a reducir la deuda.
Consecuentemente, la compañía de consolidación de deudas te dará un pago mucho más pequeño mensual, que tú podrás pagar sin ningún problema y así salir más rápido de las deudas. Hay una compañía en Estados Unidos muy buena, que habla español, y que te puede ayudar a pelear tu deuda para reducirla. Se llama Curadet. Toda la información de esa compañía está en la descripción del video. También, aquí te dejamos el número de teléfono en español. 844-737-0140. Otra vez, el número es 844-737-0140. Gracias y un saludo muy grande.